La tarde caía sobre la vecindad como un manto podrido de neblina. El aire olía a humedad, a grasa vieja y a una especie de polvo rancio que se colaba por las rendijas de las puertas. Las risas infantiles que solían escucharse, aquellas risas que daban vida al lugar, estaban ausentes. Solo el rechinar del portón oxidado y el goteo constante de una tubería rota marcaban el paso del tiempo. Aquel día, el cielo se había teñido de un gris amarillento. No llovía, pero el ambiente estaba empapado de una sensación viscosa, como si el aire mismo respirara enfermedad. Fue entonces cuando se escucharon los pasos pesados en el callejón. El sonido característico de un hombre que llegaba a cobrar lo que se debía. «Tesoro, ya llegó el señor Barriga», avisó doña Florinda desde su ventana, mientras cerraba la cortina con prisa, como si temiera que la mirada del visitante pudiera atravesar el vidrio. El señor Barriga entró con su habitual formalidad, pero aquella vez algo era distinto. Llevaba su maletín, sí, pero sus ojos se veían hundidos, casi vacíos. Ñoño lo seguía en silencio, cabizbajo, aferrando un pequeño cuaderno de cuentas. «Ven, hijo, no te separes de mí», le murmuró el hombre, con voz ronca. El eco de sus pasos resonó en el patio. Don Ramón apareció desde su puerta, con la camisa a medio abrochar y el rostro más pálido que de costumbre. «Ah, señor Barriga», saludó, con una risa nerviosa. «Mire, no es que no quiera pagarle, es que... ya me lo ha dicho antes, don Ramón». La voz del señor Barriga era baja, pero extrañamente fría, sin el toque bondadoso de siempre. «Hoy necesito el dinero. No solo de usted. De todos». Un silencio pesado cayó sobre la vecindad. Desde la ventana de doña Clotilde, una figura observaba con atención. El aire parecía retorcerse a su alrededor. El polvo se movía como si respirara. Doña Florinda salió con el ceño fruncido. «¿Qué significa esto, señor Barriga? No puede venir a amenazarnos a todos. Usted sabe que yo pago puntual». «Eso no importa», dijo él, mirando a todos los rincones. «No es cuestión de dinero esta vez». El profesor Girafales, que acababa de llegar con un ramo de flores, frunció el ceño al oír aquello. «¿De qué está hablando? ¿Se encuentra usted bien, señor Barriga?» El hombre dejó su maletín sobre la fuente del patio. El golpe seco hizo eco en las paredes, y del maletín salió un sonido metálico. «Bien», repitió, como si saboreara la palabra. «No. No, profesor. No estoy bien». Ñoño dio un paso atrás. «Papá, no les digas. Por favor», susurró, temblando. El señor Barriga lo miró con dureza. «Ellos deben saberlo, hijo. Todos deben pagar lo que deben, aunque no sea con dinero». Un viento helado recorrió el patio. La fuente, seca desde hacía meses, empezó a llenarse lentamente con un líquido oscuro, espeso, que olía a hierro y moho. Doña Clotilde se santiguó, murmurando una oración entre dientes. «Eso no puede ser», gritó Kiko, escondiéndose tras su madre. Don Ramón retrocedió un paso, sudando. «¿Qué está pasando aquí?» El señor Barriga levantó la mirada. «Hace 3 días. Fui al banco a renegociar mis deudas. Tenía que pagar los impuestos, los préstamos. Todo. Pero los del banco me ofrecieron algo distinto». Su voz empezó a quebrarse, mezclando pena y horror. Dijeron que si aceptaba un trato, podría cobrar cada deuda de manera definitiva. Que todo aquel que me debiera algo me pertenecería. Todos lo miraban sin entender. «¿Qué quiere decir con pertenecer?», preguntó el profesor Girafales. «Eso es lo que estoy intentando descubrir», respondió Barriga, mientras abría el maletín. Dentro, en lugar de papeles, había un contrato escrito con tinta negra, tan oscura que parecía absorber la luz. El chavo apareció desde un rincón, sosteniendo su gorra, con los ojos bien abiertos. «¿Y si no le pagamos? ¿Qué pasa, señor Barriga?». Barriga lo miró, con una expresión de una tristeza infinita. «No lo sé, niño. Pero temo que algo vendrá a cobrar por mí». Esa noche, nadie durmió en la vecindad. El cielo permaneció inmóvil, sin estrellas. Los perros del barrio aullaban sin cesar. En el cuarto de doña Clotilde se oían cánticos antiguos, y el profesor Girafales fumaba sin parar, intentando darle sentido a lo que había ocurrido. Cerca de la medianoche, un sonido hueco retumbó desde el patio. Don Ramón, que no podía dormir, salió con una linterna.
La fuente estaba completamente llena de aquel líquido oscuro, y en la superficie flotaba un recibo arrugado, con su nombre escrito. No puede ser, susurró. De pronto, una figura emergió del agua. No era humana del todo. Tenía el rostro del señor Barriga, pero su piel era grisácea, sin ojos, y su boca se abría en un gesto de sufrimiento eterno. Págame, Ramón, gimió la figura. Paga con lo que tengas. Don Ramón gritó, y su linterna cayó al suelo, apagándose. Cuando los demás salieron, solo encontraron su gorra, flotando sobre el agua negra. Ñoño lloraba, abrazando las piernas de su padre. Te dije que no firmaras, papá. Te dije que eso no era un banco. El señor Barriga cayó de rodillas. No fue un banco, hijo. Susurró, horrorizado. Era otra cosa. Decían que podían hacer desaparecer mis deudas. Pero no me dijeron de quién eran realmente. El amanecer nunca llegó del todo. Una luz enfermiza tiñó las paredes de un tono amarillento. La fuente seguía allí, palpitando como si tuviera vida. Doña Clotilde, con voz quebrada, se acercó al señor Barriga. Ese contrato no es de este mundo. Es de los que piden almas. Si ya empezó, no se detendrá hasta cobrarlas todas. El señor Barriga la miró, con lágrimas y miedo. Entonces, ¿todos en esta vecindad? Ella asintió lentamente. Sí. Todos te deben algo. Hasta los niños. Un silencio sepulcral se extendió. Solo se oía el goteo constante del agua negra en la fuente. Y por primera vez, el señor Barriga deseó que nadie le debiera nada jamás. La vecindad despertó envuelta en un silencio enfermizo. El aire olía a metal y tierra húmeda, como si algo hubiera muerto muy cerca. Nadie hablaba de lo ocurrido con don Ramón. El chavo vagaba por el patio, mirando la fuente con miedo, mientras la Chilindrina lloraba dentro de su casa, negándose a creer que su padre se había ido sin despedirse. El señor Barriga no había dormido. Sentado frente al maletín, miraba el contrato que había firmado. Las letras parecían moverse solas, como gusanos negros sobre el papel. Donde antes se leía Banco de Capital y Progreso, ahora solo se veían símbolos deformes, imposibles de pronunciar. Ñoño, acurrucado junto a él, preguntó con voz temblorosa. Papá, ¿y si rompemos el contrato? Barriga lo miró con ojeras profundas. Ya lo intenté, hijo. Se regenera. Mostró el papel. Tenía rasgaduras que se cerraban lentamente, como si el documento respirara. Doña Florinda irrumpió en el cuarto, con los ojos rojos y la voz temblando de rabia. Usted trajo esto aquí. Desde que llegó, la vecindad está maldita. El profesor Girafales trató de detenerla, pero ella continuó. ¿Qué fue lo que hizo, señor Barriga? ¿Qué clase de trato firmó? Él se levantó con dificultad. No lo sé exactamente. Solo querían mis deudas. Decían que convertirían lo que me debían en algo eterno. Doña Clotilde, que había escuchado todo desde la puerta, intervino. Eterno no es una palabra de este mundo, señor Barriga. Es del otro. Usted vendió más que deudas. Vendió la relación entre las almas. Ahora, todos los que le deben algo están condenados. El señor Barriga bajó la mirada, temblando. ¿Y si hago un nuevo trato? ¿Si ofrezco algo a cambio? Doña Clotilde negó lentamente. Esas entidades no hacen segundas ofertas. Solo cobran. Una carcajada infantil rompió el silencio. El chavo reía solo frente a la fuente, tirando piedritas al agua negra. Miren. Dijo alegremente. Cada vez que tiro una piedra, sale una burbujita con una cara. Todos se acercaron. En efecto, bajo la superficie del líquido oscuro se formaban rostros. Pálidos, deformes, con los ojos vacíos. Uno de ellos tenía la cara de don Ramón. La Chilindrina gritó con un alarido que heló la sangre. El agua comenzó a burbujear, y una mano gris emergió lentamente, estirándose hacia la orilla. El señor Barriga retrocedió, horrorizado. No. No puede ser. Yo no quería esto. Una voz resonó dentro de su cabeza, gutural y múltiple, como si miles de gargantas hablaran a la vez. Tú pediste que pagaran sus deudas. Nosotros solo cobramos. El aire se volvió pesado, irrespirable. El profesor Girafales se llevó las manos al pecho, y cayó de rodillas, tosiendo sangre. En su bolsillo apareció un recibo arrugado con el nombre Florinda.
Ella lo tomó entre sus dedos y lo miró con espanto. No. Yo no le debo nada. Gritó. El papel ardió lentamente en sus manos, y una sombra se deslizó por el suelo, envolviéndola en un humo oscuro. Su grito se apagó, tragado por la nada. Ñoño lloraba, abrazando a su padre. Papá. Ya no quiero estar aquí. Vámonos. Pero Barriga no podía moverse. La fuente crecía, extendiéndose como una mancha que se tragaba el suelo. Las paredes se descascaraban, y de las grietas salían murmullos. Voces pequeñas, de todas las personas que le habían debido algo alguna vez. Págame. 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 El señor Barriga cayó de rodillas. Deténganse. Les devolveré todo. No quiero nada. El contrato, sobre la mesa, se elevó lentamente. Una figura oscura se formó detrás de él. Alta, vestida con un traje antiguo, con un rostro indistinto, como una sombra con forma humana. Su voz era calma, casi amable. Tú aceptaste el trato, señor Barriga. Dijiste que querías que nadie te volviera a deber. Y así será. El hombre se estremeció. ¿Qué significa eso? Significa, dijo la figura, que para que nadie te deba nada, tú deberás pagar por todos. El suelo se abrió bajo sus pies. Ñoño intentó aferrarse a su brazo. Papá, no. Pero el señor Barriga ya estaba siendo arrastrado hacia la fuente. Cuida de ti, hijo mío. Alcanzó a decir antes de ser tragado por el agua negra. Un estruendo sacudió la vecindad. Las puertas se cerraron de golpe, y las luces parpadearon hasta apagarse. Cuando todo volvió al silencio, la fuente se había secado, y el contrato yacía roto sobre el suelo. Solo quedaban el profesor Girafales, temblando en una esquina, y doña Clotilde, rezando entre lágrimas. El chavo observaba el lugar vacío, confundido. ¿Y ahora quién nos cobrará la renta? Doña Clotilde lo miró con una tristeza insondable. Nadie, hijo. Nadie nunca más. El viento sopló, arrastrando hojas secas. Parecía que todo había terminado, pero esa misma noche, algo nuevo comenzó. En la puerta principal de la vecindad, apareció una placa de metal brillante. Decía: propiedad del señor Barriga. Pago eterno recibido. Desde entonces, cada cierto tiempo, los nuevos inquilinos decían escuchar pasos pesados en el pasillo, acompañados de una voz que murmuraba desde la oscuridad: solo vengo a cobrar lo que me deben. Y en los muros, si uno se acercaba lo suficiente, podían distinguirse sombras con forma de personas. Una mujer con un peinado alto, un niño con gorra, otro con cachetes redondos, un hombre delgado con sombrero. Todos fijos en un gesto de horror perpetuo. La vecindad quedó abandonada con los años, pero el edificio aún existe, en una calle donde nadie quiere vivir. A veces, los curiosos aseguran ver una silueta robusta caminando por el patio, con un maletín en la mano y un contrato que brilla bajo la luz de la luna. Dicen que si te acercas demasiado, él te pregunta con voz amable: ¿cuánto me debes? Y si no respondes, él mismo decide el monto. Porque el señor Barriga ya no cobra dinero. Ahora cobra almas. Una semana después, un empleado del banco encontró en su escritorio un sobre sin remitente. Dentro, un contrato antiguo, ennegrecido por el tiempo. En la esquina inferior, una firma nueva, fresca, aún húmeda. Licenciado Godínez. Nuevo administrador de cobranzas. El ciclo había comenzado de nuevo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que... ¡Ah!